Bien, no será hasta el siglo XIX cuando empiezan a surgir diferencias entre los argumentos de aquellos que proponen el arte por el arte y quienes creen en el arte como una responsabilidad social. La primera de las posturas, el arte por el arte, no atribuye al arte mayor responsabilidad que la contemplación de algunas cuestiones estéticas que tienen que ver con la belleza, concepto que, como sabemos, viene ampliado desde el siglo XVIII con la introducción de lo sublime. El arte por el arte tiene que ver con ese placer provocado por el sentimiento que una obra es capaz de transmitir. Todo queda reducido a una apreciación donde el tema no es lo que interesa, sino otros elementos, como el juicio y el gusto. Temas sobre los cuales ya habló Kant, ¿no? Como decimos en el siglo XVIII, en su crítica de la facultad de juzgar. Por otro lado, hablamos de la responsabilidad social del arte, o si queremos decirlo de otra manera, el surgimiento de un arte de tipo político, que sea capaz de incitar a la reflexión del espectador, ofreciendo contenido que alude a hechos históricos, eventos ocurridos o posibles posturas que requieren un posicionamiento ante algo que ha ocurrido o bien que se encuentra en proceso. Ambas posiciones y también ambas discusiones continúan en muchos casos, como decimos, hasta el día de hoy. En primer lugar, vamos a observar que la expresión misma de arte por el arte es una expresión equívoca, ambigua y en extremo oscura. Sin embargo, intentaremos entenderla en su integridad para así, del entendimiento, proceder a un rechazo de las que consideramos sus partes más confusas. Para empezar, la expresión intentaría neutralizar toda opción de que el arte aspire a otro fin que no sea a sí mismo, esto es, a su embellecimiento, a su perfección y su pureza, lo que, sin duda alguna, parecería regresarnos a campos que huelen a algo místico, algo teológico. Y obviamente, esto tiene una explicación, el acto puro aristotélico. Pero no nos embrollemos demasiado en el tema de Dios y la religión. Por el momento, cabría entender que semejante definición del hacer artístico como una entrega al arte por el arte es tan confuso como afirmar que se cree en Dios por gracia de Dios. No resultará sorprendente que afirmemos de este modo que un arte por el arte se parecería más a una afirmación metafísica que a una objetiva y rigurosa, esto es, una afirmación materialista. Así también, semejante expresión buscaría de algún modo elevar la idea de arte a una esfera de pureza donde ningún fin mundano o terrenal se atreva a corromper su etérea naturaleza. Sin embargo, regresamos de vuelta a lo mismo. ¿Es que acaso puede existir un arte completamente purificado del mundo? Desde nuestra perspectiva, completamente materialista y, en parte, mundana, diremos que el arte no tiene por qué reducirse a una perspectiva metafísica que lo entienda como finalidad última y suprema. En cambio, afirmaremos que el arte siempre va a estar intersecado por fines no artísticos, sean económicos, políticos, religiosos, etc. Jamás existirá propiamente un arte puro, un arte por el arte. Podría decirse que un arte que vaya contra la política irá contra un modelo de política en particular, partiendo necesariamente desde otro, sin perjuicio, por supuesto, de que el modelo de referencia sea más claro o confuso que aquel que ataca. Por esta razón, aunque un artista de buena fe se dedique a promulgar el ideal de un arte por el arte, intentando en la medida de lo posible acoplar su obra a semejante ideal, y no subordinar su arte a ningún interés terrenal, sino exclusivamente al puro interés de defender su ideal de belleza y su bien. A un semejante individuo se verá constantemente en la necesidad de tomar partido por una determinada postura política. Por ejemplo, cuando decide que el enemigo en su novela de ficción histórica sea un Estado dictatorial y antidemócrata. O bien,
cuando decide que el enemigo de la obra sea un católico conservador y el héroe un ilustrado liberal y laico. De algún modo, el artista muchas veces tiende a cometer el ingenuo error de creerse absolutamente auténtico y original en sus pensamientos e ideas, lo que le vuelve caprichoso y celoso con su trabajo. Aunque no se niegue que existe, de hecho, originalidad en su arte, tanto como podría considerarse también originales a los modos de hablar o los gustos de cada sujeto en particular. Pero tómese en cuenta que el hecho de que todos tengamos modos de hablar o gustos es, de hecho, lo menos original que pueda pensarse. Sin embargo, esto sucede porque al ver al arte como un depósito de subjetividad, en la obra realizada ven también realizada su particularidad. No es la obra lo que ven, sino a ellos mismos en cada parte de ella. Pero un materialista histórico, contrario al idealismo y al individualismo, ha de rechazar semejantes posturas tan poéticas y metafísicas en un obrar artístico, al menos en la medida en que no puede haber un arte por el arte, en tanto el individuo necesariamente está determinado por su situación histórica y por lo tanto en su obrar artístico juzgará, valorará, determinará la realidad de su ficción según las coordenadas heredadas de su situación histórica, con lo cual un arte por el arte siempre estará intersecado por determinadas valoraciones, juicios, criterios que no son sino producciones individuales imposibles al margen de un contexto material determinante. En ese sentido, el artista, quiéralo o no, fungirá siempre como un portador de misiones históricas, sea de un bando o sea de otro, sea de forma consciente o sea de forma inconsciente. La realidad no es otra cosa que perpetua dialéctica, y estamos ineludiblemente arrojados en ella. Por arte cuyo fin sea algo no artístico, vamos a entender una clasificación de arte que ha existido para nosotros desde las primeras formaciones artísticas existentes. Por ejemplo, las formas de cerámica serían ejemplos de arte cuyo fin no radica en sí mismo, sino en algo externo. No sería concebible creer que, para un hombre de la antigüedad, hacer vasijas era necesario por el simple hecho de hacer vasijas bellas, y no para contener algo en ellas. Así pues, las primeras formaciones de arte vendrían a tener como finalidad algo distinto del arte mismo. Esto es, hablaríamos de un arte útil, funcional, en oposición a un arte por el arte. Sería contra esta realidad del arte como útil y servil que surgirían las concepciones de un arte por el arte, de un arte bello. Aunque para ser honestos, cabría hacer un lugar aparte para la historia de la música. En tanto para la música no existe una función extramusical definida. ¿Qué otra utilidad más inmediata puede concedérsele a la música que no sea el propio hecho de ser construida y operada precisamente para ser percibida y gustada? ¿Acaso para ahuyentar a ciertos espíritus o bien para atraer a otros? Pero inclusive ahí, ¿es que realmente puede pensarse en una utilidad inmediata? ¿O es que, para esto, era necesario que ya se estuvieran comenzando a fraguar ideas en las mentes prehistóricas? Puesto que lo artístico o las llamadas bellas artes siempre estarán de algún modo intersecadas con otros campos independientes a estas rúbricas, existirá una pugna constante entre los artistas derivada no ya enteramente del método o las técnicas literarias empleadas en la construcción gramatical o retórica del texto, sino más bien de controversias a nivel filosófico y, por supuesto, a nivel político, religioso, etc. Esto es, pugnas que apuntan al contenido ideológico de la obra artística en vez de a su forma estética, aunque muchas veces estas disputas a nivel filosófico acaben también afectando procedimientos gramaticales o semánticos,
Véase el caso de Joyce y su experimentalismo vanguardista. Por esta razón, toda concepción de arte entendida como manifestación de belleza es una concepción que solo funciona como canon si un gremio adopta semejante postura de arte y la difunde a través de sus redes institucionales. No hay posibilidad de un arte entendido como bello o las llamadas bellas artes sin que existan instituciones detrás respaldando la existencia de semejante concepción del arte y la belleza, bajo intereses completamente temporáneos. El artista podrá ser considerado, retórica y metafóricamente, como un demiurgo, algo cercano a un dios. Pero de ahí a creer que verdaderamente el artista es poseedor de una cosmovisión solamente suya, una noxis que residualmente va arrojando al mundo a través de su arte, es la completa alucinación filosófica y acaso un precedente del solipsismo más delirante. De aquí que toda concepción de bellas artes sea una construcción que empieza a existir desde su institucionalización gremial. Antes de semejante estandarización canónica, tales bellas artes podrán haber existido residualmente en distintas configuraciones de arte, pero nunca en su integridad. Ahora bien, la razón por la cual destacamos tanto el carácter institucional de las bellas artes es porque si proseguimos con nuestra tesis inicial de que toda forma de arte está intersectada por campos no artísticos, entonces llegamos a una deducción verdaderamente esclarecedora. Inclusive tras las bellas artes y sus manifestaciones actuales, existen motivaciones no artísticas, a saber, políticas, religiosas, filosóficas, etc. De este modo, el arte puede ser también empleado para la difusión de determinadas tendencias políticas que pongan como el malo y el despreciable de la película a un soviético, a un rojo comunista o a un asiático vietnamita. Y si semejantes películas son capaces de adquirir semejante influencia mundial, es gracias a una red de distribución mediática con la potencia suficiente para difundir globalmente semejantes producciones. Véase el caso del Capitán América. ¿Y acaso podemos afirmar que sus películas no son verdaderas obras de arte? ¿Por qué no lo serían si las técnicas y tecnologías empleadas en su construcción rebasan en efectividad y sofisticación a cualquier ensamblaje audiovisual independiente? No estamos hablando de obras con mayor o menor grado artístico. Simplemente, determinadas obras de arte dan mayor énfasis a su contenido ideológico y otras a su grandiosidad audiovisual, esto es, al espectáculo. Sin embargo, un ideal a alcanzar, una lucha incesante y aún en continuación, no se realizan mediante el espectáculo ni mediante la superflua grandiosidad. Lo que verdaderamente torna una revolución fructífera y sólida es la capacidad técnica y logística de sus masas proletarias en lo que respecta a los temas más valiosos para la revolución. Una revolución obrera, proletaria, que eleve los derechos del trabajador nacional por encima del derecho de las transnacionales, requiere de una conciencia implantada políticamente en el obrero que le permita identificarse a sí mismo como un componente esencial dentro de las dialécticas de estados e imperios actuales. Y como un sujeto dotado de una ciudadanía que lo obliga a conciliar su voluntad particular con la misión histórica que le corresponde ejecutar, y como un sujeto dotado de una ciudadanía que lo obliga a conciliar su voluntad particular con la misión histórica que le corresponde ejecutar. ¿Y por qué no habría de expresar el arte cual ideal absoluto, una finalidad como la socialista? ¿Está mal acaso que el arte tienda a elevar la posición política del artista cuando éste resulta ser un socialista? Cuando un Estado lo conciba como un peligro, cabe entender que no será por sus técnicas artísticas, sino verdaderamente gracias al contenido que exprese.